La palabra del Señor en el libro de Samuel, y no es parte del mensaje, solamente para enfocarnos. La palabra del Señor en el libro de Samuel dice que a Dios le complace más que usted le preste atención y le obedezca a que haga sacrificios y holocaustos. A veces queremos hacer muchas cosas para Dios, pero no queremos obedecerle y escuchar a Dios. Y Dios prefiere que le prestes atención, le escuches y le obedezcas, a que quieras comprar tu relación con Él, tal vez haciendo cosas. Eso le pasó a Saúl. No es parte del mensaje, no lo tengo aquí, solamente quiero iniciar por ahí. Eso le pasó a Saúl. Saúl quiso hacer cosas para Dios, pero no quiso prestarle atención a Dios y no quiso obedecer a Dios. Y yo le animo a usted en esta hora, y a todos los que están viéndonos también de pronto por internet, que más importante que ponga la transmisión es que le preste atención. Que más importante que usted esté aquí sentado ocupando un lugar en una silla es que preste atención. Y que no deje que nadie le robe ese momento. No se trata de mí, se trata de la palabra del Señor que se predica en este lugar. Amén. Entonces vamos a ir. Con base en el mensaje o en el ciclo de mensajes del mes pasado, es que estableció, con la ayuda del Señor, obviamente, el Espíritu Santo, el nuevo ciclo de mensajes para este mes. Y hoy iniciamos con un mensaje llamado Sabiduría con Fe. Es una mezcla bastante interesante porque fe fue un tema que trabajamos hace algunos meses acerca del fruto del Espíritu Santo. Y habremos hablado mucho de fe, pero nunca, mis hermanos, y yo espero, confío en el Señor, si es su perfecta y divina voluntad, que Él me deje vivir hasta bien viejito mientras tenga salud y que Él me lleve cuando Él quiera. Pero yo estoy seguro que así predicara de fe todos los domingos que me quedan de vida, hasta que yo sea viejito, nunca voy a hablar lo suficiente de la fe. La fe es un tema bien amplio, pero aquí estamos mezclando o hablando principalmente de la sabiduría con fe. Y para eso vamos a mirar el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a mirar estos versículos que tenemos al frente en este hermoso pasaje. Y usted va a tener que ser muy entendido y muy pendiente para saber cuál es la relación de sabiduría y fe por la cual este servidor ha preparado este mensaje. Amén. Libro de Santiago, capítulo 1, dice: Santiago, siervo de Dios. Otras versiones dice: Santiago, esclavo de Dios. En otras versiones no dice siervo, que suena como hasta bonito, ¿no? En otras versiones dice esclavo, porque recordemos que en la época en que fueron escritos estos libros, la esclavitud era real. La esclavitud era algo, y aún en estos tiempos todavía hay lugares donde la esclavitud es real, ya son muy pocos. Pero para ese entonces la esclavitud era real, era algo que todavía era notorio. Se compraban y se vendían esclavos. No hasta hace menos de, ayúdenme los que son buenos con la historia, tal vez menos de 250 años fue que se abolió la esclavitud en esta nación. Tal vez menos, tal vez estoy equivocado. Pero el asunto es que para esos tiempos ser esclavo era algo que de alguna manera era normal, y había alguien que tenía una persona que era su amo. Y entonces Santiago está hablando de sí mismo como alguien que tiene un amo y que él le pertenece a ese amo. Y él dice: yo soy no solamente un siervo, que es como nos lo traduce a nosotros la Reina Valera del 60, sino que en el original establece una relación de esclavo. Yo soy un esclavo de Jesucristo, pero un esclavo voluntario, un esclavo de amor, un esclavo que ama al Dios que le ha llamado. Entonces Santiago ya nos establece. Ahora, antes de entrar en todo el mensaje, el contexto rápido que le doy de este capítulo, de este libro de Santiago, es que los historiadores, los teólogos dicen que este Santiago se trata nada más y nada menos que de un medio hermano del Señor Jesucristo, por decirlo de una manera terrenal. Este Santiago realmente nosotros lo conocemos como Santiago, pero su nombre en el griego original era Jacobo. El nombre de él no era Santiago. Santiago es nuestra versión hispana. El nombre de él era Jacob. Y Jacob era un medio hermano de Jesús. O sea, él sí era hijo de María y de José.
Y este Jacob por mucho tiempo no quiso seguir bien derechito a Jesús hasta allá, cuando el Señor llamó a su grupo, a sus 12, y luego que el Señor muere y resucita y se levanta la iglesia, este Jacob o Santiago llega a ocupar un lugar muy importante, porque él dice: ahora sí he creído, y ahora empieza a ser una persona muy importante en la iglesia cristiana en Jerusalén. Y prácticamente después de que se van los apóstoles y se van a peregrinar, digamos así, a llevar el evangelio fuera de Jerusalén a otros lugares, es Jacobo, Santiago, el del que estamos hablando, el que se queda en la iglesia a ser el que de alguna manera dirige, guía la iglesia por un buen tiempo. Este Jacobo fue asesinado brutalmente por predicar el mensaje en tiempos en que la iglesia estaba pasando por grandes dificultades y estaban pasando por grandes necesidades. La gente estaba en situaciones de gran pobreza, de gran necesidad, y este Jacobo era un hombre tremendo. Y a nivel personal, yo, David, les digo que es uno de los libros que a mí más me gusta de la Biblia. Por dos razones le voy a decir por qué a este personaje le gusta mucho el libro de Santiago. Por una razón, porque Santiago era un hombre también judío, criado en el entorno judío, que se había levantado también con una formación espiritual desde la comunidad judía muy sólida. Santiago conocía la palabra del Señor en la Torá y conocía el Antiguo Testamento, y vemos en Santiago un paralelo, un símil muy cercano con el libro de Proverbios. Santiago quiere decir que Santiago sabía y leía Proverbios. ¿Sí me van a entender? La otra razón por la que me gusta Santiago es algo un poquito más subjetivo, más personal, y es que Santiago era medio hermano de Jesús, por lo cual, aunque Santiago por algún tiempo también diría: este hermanito mío se cree Dios, pero después dijo: oh, sí es Dios. Santiago vio a Jesús desde su temprana edad. Este Jacobo creció con Jesús, lo conoció de niño, lo conoció de adolescente, lo conoció de joven, lo conoció de adulto, lo conoció como el Dios revelado, lo conoció como el Dios crucificado, lo conoció como el Dios resucitado, y lo conoció como el Dios que le dio el Espíritu Santo y que ahora lo hacía parte de su iglesia. Quiere decir que me gusta Santiago, me gusta Jacobo, porque tenía un conocimiento mucho más amplio de Jesús que el que otros apóstoles pudieran tener. Entonces me emociona pensar que el Espíritu Santo inspira a este Jacobo Santiago a escribirnos esta carta, sabiendo que era alguien que conocía muy bien a Jesús, alguien que entendía la manera de pensar de Jesús de muchas formas. Y la carta o la epístola de Santiago es una epístola muy interesante, porque toca muchos temas que a veces pareciera que está saltando de un tema a otro, pero él está buscando algo en particular: que la gente tenga entendimiento, que la gente conozca a Jesús, no de una manera religiosa, sino de una manera personal. Por eso me gusta Santiago o Jacobo. Me parece fenomenal, me parece maravilloso la carta de Santiago. Y entonces Santiago primero se presenta como alguien que es esclavo de Dios y dice: y del Señor Jesucristo. ¿Por qué será que Santiago hace esta doble connotación, diciendo: soy siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo? Porque para los que leían esta carta sabían que él era de alguna manera terrenalmente medio hermano de Jesús. Entonces él está diciendo: yo no estoy siendo esclavo de un hombre, yo estoy siendo esclavo del Dios. Yo no estoy siguiendo a Jesús porque era mi medio hermano o porque fue criado conmigo, lo estoy siguiendo porque él es Dios. Santiago entendía que ese medio hermano con el que él creció, creyendo que era de verdad su hermano de sangre, era realmente el Hijo de Dios. Y un día dijo: no, yo a él lo voy a seguir. Ahora él no es mi hermano mayor, él es mi amo. Oiga, yo le pregunto a usted y le pregunto a mí mismo: si Santiago, que en teoría tenía la misma mamá terrenal, que vio y que se codearon y jugaron y molestaron tal vez como seres normales que en algún momento vivieron una juventud, una niñez, en un momento de su vida, ya sabiendo que Jesús había muerto y resucitado, dice: yo soy esclavo de él. ¿Qué podemos decir usted y yo?
que no jugamos de niños con Jesús, que nunca estuvimos confundidos, ¿será que sí es el Hijo? ¿Será que no? Se nos reveló a nosotros por la fe como el Hijo de Dios. Y si su medio hermano dijo, yo soy esclavo, siervo de él, usted y yo tenemos que tener esa misma tranquilidad para decir somos siervos, esclavos de nuestro Dios, de Jesucristo. Amén. Qué hermoso, mire cuántas cosas podemos encontrar en la palabra del Señor. Y entonces Él dice que Él les escribe, Él dice que escribe esa carta a 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué es esto para los que no entienden? Eran los creyentes judíos, los que sí se habían hecho cristianos, pero que eran de origen judío, que ahora estaban dispersos. Muchos de los cristianos, mis hermanos, muchísimos de los cristianos que eran judíos, que creyeron en el Señor Jesucristo, muchos de esos 3,000 que escucharon el mensaje de Pedro, no podían permanecer en Jerusalén. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo atormentados, y muchos de esos creyentes tuvieron que irse, tuvieron que salir de Jerusalén, tuvieron que dispersarse y tuvieron que salirse. En su mayoría salieron a Grecia, pero otros se fueron a otros lugares, otros llegaron a Roma, y tuvieron que huir de su lugar de origen. Usted y yo hemos salido de nuestro lugar de origen, pero no por haber creído en Jesús, sino por necesidades, por situaciones particulares, económicas, familiares. Pero ellos salieron de su lugar de origen porque estaban siendo perseguidos por haber creído en Jesús. Entonces ahora Santiago está muy interesado en su gente, porque Santiago era judío. Está muy interesado en sus compatriotas que ahora estaban dispersos, y decide escribirles una carta para que se mantengan firmes en la fe. Y esta no era una carta que iba dirigida específicamente a una iglesia o a una persona, era una carta que debía llegar a todo lugar donde estuvieran judíos que se habían hecho seguidores de Cristo. Y hoy nos llega a nosotros para entender el mismo mensaje. Y entonces les dice, hermanos míos, mire, si usted ya entendió el contexto, va a poder entender mejor lo que sigue el versículo 2. El versículo 2, Santiago, Jacobo les está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y cuál es el evangelio, por decir mal esa palabra, que a veces queremos escuchar o que se predica hoy en día? Todo te va a salir bien, no te preocupes. Todo va a estar bien, no te preocupes. Vas a ser prosperado, te va a ir bien, vas a tener salud, todo va a estar bien. Y eso es lo que queremos oír, ¿verdad? Eso es lo que queremos que nos digan, que todo va a estar bien. Y sí, podemos por la fe orar y pedirle al Señor que todo va a estar bien. Pero Santiago, y hoy la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos está diciendo, tengan mucho gozo, hermanos, allá del año 2023. Estoy hablando en nombre de Santiago, que se encuentran en la iglesia que queda allá en Norfolk, 1550 Charlie Children Road. Ustedes allá tengan por sumo gozo cuando se encuentren, cuando estén en diversas pruebas. Alégrense cuando estén en dificultades. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Pastor, está loco. Pues dígaselo a Santiago. Porque Santiago nos está diciendo, si se encuentran en pruebas y en dificultades, consideren una oportunidad para experimentar un gozo, una alegría, algo diferente. Qué difícil es a veces estar alegres cuando estamos pasando por problemas, ¿verdad? Qué complicado es. Es muy complicado, pero no imposible, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, si no tienes al Espíritu Santo, estamos fregados. Porque sin el Espíritu Santo es imposible tener esa alegría y ese gozo que Santiago estaba diciendo. Por eso él está diciendo, hermanos míos. Este es un mensaje para ¿quiénes? Para los hermanos en Cristo. ¿Qué somos nosotros, hermanos?
Y si no somos hermanos en Cristo, necesitas a Cristo en tu corazón para que esta palabra tenga valor en tu vida. Porque sin Cristo en tu corazón no vas a poder tener alegría ni sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Así tengas todos los libros de motivación, así escuches todo lo que quieras, así te pares de cabeza y te pongas o lo que sea, no vas a tener el verdadero gozo y la verdadera alegría que solo viene a través del Espíritu Santo para los que somos hermanos en Cristo Jesús. Y entonces dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y aquí ya nos estamos incursionando, ya nos mandamos al mensaje, sabiendo que la prueba de ¿qué? De vuestra fe. No salte, no siga leyendo, espérese ahí. La prueba de nuestra fe. Quiere decir que nuestra fe es y va a ser probada. Tu fe será probada. Ay, pastor, sí, yo pensé que era solo creer y ya, pues solamente vivir chévere. O tu fe será probada para saber si es real. Si es una fe puesta en Jesucristo o puesta en la religión. Saber si tu fe es puesta en el que dio su vida en la cruz del Calvario y te hizo parte de un nuevo pacto, o pusiste tu fe en un líder, en un pastor, en una religión, en una doctrina o en qué sé yo, menos en Jesucristo. Es más, muchos leen la Biblia y siguen una vida religiosa, pero la fe la tienen puesta en ellos mismos. Es que yo soy así. Es que yo sí puedo. Es que yo soy mejor que los demás. No, eso no es posible. Tu fe tiene que estar puesta ¿quién? En Cristo Jesús. Y si tu fe está puesta en Cristo Jesús, va a ser probada. ¿Para qué? ¿Para avergonzarnos? No. Porque el mundo va a darse cuenta que tú saliste victorioso de la prueba. Y la gloria se la va a llevar el Señor Jesucristo. Entonces nuestra fe es probada para gloriar el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Él dice: alégrese cuando su fe esté probada, porque quiere decir que si usted está con Cristo y el Espíritu Santo está en su vida, usted va a poder pasar la prueba de su fe y Cristo será glorificado. Así que alégrese. Pero miren que esto tiene su... Y yo a veces me enredo yo mismo y siento que no quiero enredarnos a ustedes. Pero si usted está en Cristo y su fe está siendo probada, alégrese porque va a salir victorioso. El problema es que usted crea que le van a probar su fe y usted no está en Cristo. Y usted esté lejos de Dios. Y usted no esté realmente siguiendo al Dios verdadero. Porque si están probando su fe y no es la fe puesta en Cristo, no va a salir victorioso y va a tener que enfrentarse a la realidad de que necesita arrepentirse y llegar verdaderamente a la fe que es en Cristo Jesús. Nuestra fe es probada si está en Cristo Jesús. Y si no está en Cristo Jesús, pues también es probada para demostrarte que necesitas acercarte a la verdadera fe. Y entonces dice, bueno, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Pero otras versiones, en lugar de colocar la palabra paciencia, colocan la palabra constancia, que es un sinónimo o es similar. Porque como hispanos, y esto lo predico como pastor hispano, pero como hispanos somos muy dados a utilizar la palabra paciencia como relajados. Como hispanos somos muy dados a utilizar la paciencia como, ok, paciencia es esperar y no hacer nada. No, eso no es paciencia. Eso es pasividad o pereza. También empieza por P, pero no es lo mismo. La palabra paciencia que nos trae Santiago está más relacionada con la constancia, con la disciplina, con el mantenerse constante, pacientemente, pero en el accionar de la paciencia bíblica. La paciencia bíblica es una paciencia que usted hace y hace y hace lo que tiene que hacer y no se cansa. Ora y sigue orando y sigue orando y sigue orando y no ve respuesta, pero usted dice, sigo orando. Sigo constante, porque no depende de mi oración, depende de Dios, pero yo voy a seguir orando. Entonces no es una paciencia pasiva, no es una paciencia que me invite solamente a acomodarme y esperar a ver qué pasa.
No, Santiago está hablando, considere que si está siendo probada su fe, quiere decir que esa fe probada le va a dar a usted mayor constancia. Y va a tener la oportunidad de desarrollar la paciencia bíblica. La paciencia, esto también está por ahí, miren, ahí está. La paciencia de la que hablamos hace unos meses. La paciencia que produce fruto. La paciencia que no me deja desviar. La paciencia que es constante. Con pacientemente esperé yo a Jehová y él me oyó. Quiere decir, estaba sin dejar de estar constante en él. Así que nunca confunda, hermanos cristianos hispanos que habitan acá en Norteamérica, nunca confunda paciencia con pasividad. Nunca confunda paciencia con no hacer nada. ¿Qué hace, hermano, aquí teniendo paciencia? Porque póngase a orar. Porque eso no es paciencia, es conchudez. Tenemos que entender que la paciencia bíblica no es la paciencia que nos han enseñado como hispanos. La paciencia bíblica es una paciencia que invita a la constancia, a la disciplina, a que usted va a orar, tenga ganas o no tenga ganas, a que usted va a orar, esté enfermo o esté alentado, tenga problemas o no los tenga. Usted va a congregarse, no importa si está de ánimo o no tiene ánimo. Usted va a hacer las cosas con paciencia bíblica, que quiere decir disciplina, constancia. Y por eso entonces dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Y mire, Santiago habla de perfección y dice, sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que le está diciendo, mire, ustedes van a tener que desarrollar esa constancia, desarrollar esa paciencia de una manera tan plena y tan completa que ustedes se van a sentir perfectos. Cuando la palabra del Señor habla de perfección, habla de madurez. Se lo repito, cuando la palabra del Señor habla de perfección, no habla de que estamos allá ya en un punto intocable. No. Cuando la palabra del Señor habla de perfección, está hablando de madurez. Si tu fe es probada, vas a adquirir la constancia. Y si tu constancia se desarrolla de una manera plena, vas a adquirir la madurez. Y ya no le va a faltar nada. Qué interesante, ¿verdad? Y entonces dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quiere decir que Dios no nos va, ese sin reproche, quiere decir que Dios no se va a molestar, no le va a reprochar que usted le pida sabiduría. Sabiduría ante todo, dice la palabra del Señor. Adquiere sabiduría. La sabiduría es muy importante, mis hermanos. Y saben que una de las cosas que más nos falta, y digo nos, me incluyo, no estoy fuera del costal. Una de las cosas que más nos falta como iglesia en este siglo XXI, americana, hispana, oriental, la iglesia de Cristo, una de las cosas que más le ha faltado en estos tiempos es sabiduría. Y no estamos pidiéndola, no estamos buscándola, y necesitamos, mis hermanos, vivir un cristianismo con sabiduría. Y una sabiduría con fe. Porque ahí nos está diciendo la palabra, pídala, pastor, no sé qué pedir, pida sabiduría. Pastor, es que yo oro 3 minutos y ya no sé qué decir, pida sabiduría. Pastor, es que tengo estos problemas y eso, pida sabiduría. Pastor, ya no le vuelvo a decir nada porque siempre me manda a pedir sabiduría. Pida sabiduría, órele al Señor, pida sabiduría, pídala todos los días. Pida sabiduría porque Dios no se la va a negar. Si pide, versículo 6, pero pida ¿cómo? Con fe. Por eso la sabiduría necesita fe. Por eso el mensaje de hoy se llama sabiduría con fe. Porque si usted va a pedir sabiduría, pídala con fe.
pida creyendo que Dios se la va a dar. Algunos piden sabiduría con complejos de inferioridad. ¿Qué quiere decir eso? Y yo calé en ese grupo, mis hermanos, por muchos años, hasta que Dios me cacheteó y reaccioné. ¿Cuál es la forma de pedir sabiduría con complejos de inferioridad? Es decir, Señor, dame sabiduría, que yo soy tan bruto y tan burro y tan tonto, que no sé si voy a entender, Señor. Pues está dudando del poder de Dios. Está diciendo que su brutalidad, como yo lo creí en algún momento en mi vida, era más grande que el poder de Dios para darme sabiduría. Y entonces como que pedimos sabiduría, pero en el fondo no creemos que Dios pueda hacer en nosotros una obra. Porque como nos han dicho por tanto tiempo, y si usted lo hace con sus hijos, ya párele. Pero como por mucho tiempo nos dijeron, es que usted es tonto, es que usted es bruto, es que usted no puede, es que usted no es capaz, es que usted es latino, es que usted es hispano, es que usted es esto, es que como no estudió, nos creímos el cuento de que somos tan brutos y tan tontos que no creemos que ni la sabiduría de Dios pueda cambiarnos. Pero la sabiduría de Dios te puede cambiar. Hizo hablar una burra. Me está haciendo hablar a mí aquí delante de ustedes, hermano, que también era un poco burro. La sabiduría de Dios te da la capacidad, pero tienes que pedirla con fe, no dudando. Pero también está el que pide la sabiduría de Dios con otro complejo, y es el complejo de superioridad, el otro opuesto. Y es el que pide sabiduría de Dios, pero dice, pero que ya no sé todo. Si tú no me la das, Señor, yo te ayudo, yo le digo cómo es. Y ambos complejos son errados. Lo que hay que pedir es una sabiduría con la fe de que la sabiduría que viene de Dios es superior a cualquier cosa que nosotros tengamos acá. Que la sabiduría que viene de Dios es la sabiduría que nos va a dar la capacidad diariamente de vivir la vida que agrada a Dios. Porque ¿cuándo es cuando verdaderamente pedimos sabiduría? Cuando tenemos el problema, no, bien grande. Ay, Señor, dame sabiduría porque mira este problema. Claro, pídala, no la vaya a dejar de pedir. Pero ¿por qué no la pidió antes del problema? ¿Por qué no oró 3 años antes de que se le levantara ese problema por sabiduría? Si hubiéramos pedido la sabiduría, tal vez no tendríamos ese problema. Entonces la sabiduría de Dios no es solamente para los problemas del momento. La sabiduría de Dios es para que la pidamos diariamente. Es más, un consejo que me dieron a mí alguna vez y hoy se lo comparto. Cuando usted tenga su vida toda calmadita, sin problemas, todo está bien. No es que esté lleno de dinero, pero su economía está estable, su familia está bien, no hay enfermedades, todo le está fluyendo, usted predica y la gente se convierte, usted se siente feliz. De hecho, yo pidan mucha sabiduría. Pidan mucha sabiduría, mis hermanos, para que esté preparado cuando lleguen esos momentos de prueba. Para que esté preparado cuando ya las aguas dejen de estar tranquilas y se vuelvan un poquito turbias. Para que precisamente, ojalá dure más tiempo en esas aguas calmadas. Porque ¿saben cuando vienen las tormentas y las pruebas cuando tenemos esa vida calmadita? Cuando nos acostumbramos y creemos que es por nosotros y se nos olvida que debemos seguir pidiendo sabiduría. Se nos olvida que aunque todo esté bien, debemos seguir pidiendo sabiduría para que siga bien. Pero a veces cuando todo está bien, se nos olvida pedir sabiduría y decimos, yo soy muy sabio ya, ¿para qué pido más? Con tanta sabiduría que yo ya tengo, ¿para qué pido más? Y resulta que empezamos a cometer errores. Viene un problema grande, viene una situación grande y ¡ay, Señor, dame sabiduría! Y el Señor dijo, tuvo 3 años bien tranquilo para que pidiera y no la pidió. Entonces pida con fe. La sabiduría de Dios se debe pedir con fe, creyendo que Dios te la puede dar. Y obviamente hay que hacer una súper aclaración, mis hermanos, con fe en Cristo Jesús, con fe en Dios, no con fe en usted mismo. Mis hermanos, la fe es algo que usted dirige a algo. Hay gente que tiene fe
a poner la mata de sábila detrás de la puerta. Quiere decir que su fe puede ser real. Y es más, le tiene una fe muy grande a la mata de sábila, pero no la tiene en Cristo Jesús. Así que usted puede dirigir su fe a quien usted quiera dirigirla. Aún dentro del pueblo cristiano hay gente que le tiene fe a fulano de tal y no a Cristo. Ay, yo le tengo fe a fulano de tal a tal pastor. Le voy a contar una anécdota de mi pastor en Colombia, que era mi pastor de iglesia. Él sabe lo que yo estoy diciendo, si por alguna razón debe se acordará. Pero había una hermana en la iglesia que era muy constante, era muy juiciosa, pero de vez en cuando no iba. Y muy directa le decía a mi pastor allá en Colombia, le decía, no vine, porque es que tengo un problema y fui a otra iglesia donde fulano de tal, porque le tengo una fe a ese señor cuando ora. Y el pastor quedaba, ¿what? Quiere decir que no sabía realmente, porque no era fe en determinado pastor. No era que no la tuviera en ese pastor, sino en mi pastor. No. Era que la tuviera en Dios. Que el mismo Dios que la escuchaba en la iglesia donde se congregaba, la escuchaba en otro lugar. Pero a veces ponemos la fe en hombres y no en Dios. Aún dentro del entorno cristiano. Y yo soy su pastor acá en términos terrenales, pero su fe tiene que estar puesta en Dios, ¿no? Su fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Yo soy un colaborador para ayudarle y oramos juntos, claro que sí. No piense que no. Pero su fe tiene que estar puesta en Dios. Y entonces dicen que cuidamos con fe, y es asegurando que nuestra fe sea solamente puesta en Dios. Y entonces dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Una persona que duda tiene su lealtad dividida, dice la Nueva Traducción Viviente. Una persona que duda, su lealtad, escuche eso, está dividida. Porque por un lado le cree a Dios, pero por el otro lado no le cree. Por un lado dice, voy a confiar en el Señor, pero por si acaso sigo teniendo la sábila ahí detrás de la puerta. Quiere decir que su lealtad no está 100% en Cristo Jesús. El que pide sabiduría, pero aún tiene plan B, plan C y plan D fuera de Cristo, no tiene su fe puesta 100% en Dios. Así que si tú pides sabiduría, y el mensaje de hoy se llama sabiduría con fe, debes asegurar que tu fe esté 100% puesta en Cristo Jesús. Lo voy a volver a decir, yo sé por qué. Si tú pides sabiduría, tienes que asegurarte que tu fe esté 100% en Cristo Jesús. No sirve el 99%, 100%. Porque no podemos decir que una mujer está como 99% embarazada. No, o está embarazada o no está. O está 100% embarazada o no está embarazada. Tu fe tiene que estar 100% en Jesús. 100% en Cristo Jesús. Y si tu fe está 100% en Cristo Jesús, entonces pide sabiduría con fe. Con la fe que has puesto en Él. Y es un tema por el cual yo podría hablar de aquí 3 horas, pero tranquilo, no lo voy a hacer. Porque es muy triste, mis hermanos, y como pastor o aún como hermano en la fe por muchos años, mis hermanos, he visto cómo la gente habla de Dios, va a las iglesias, habla con el pastor, pide oración, pero sale a buscar ayuda en otros medios no cristianos para lo mismo. Entonces le está apuntando a todo a ver cuál le resulta. Y si no le resulta por la fe de Cristo Jesús, de pronto le resulta por el brujo, por el hechicero, por el X y Y. Y si Cristo no me funciona, tal vez me funcione el rezandero. O mi abuelito que es de la comunidad indígena, se sabe unos ritos, unos chamanes, unos chalanes y va. Y entonces estamos buscando realmente 100% a Cristo, o solo Cristo es una versión más de a dónde puedo poner mi fe. 100%
en Cristo Jesús. 100% en Cristo Jesús. Porque el que duda, dice mi hermano, dice la palabra del Señor, mi hermano, dice que es como una onda del mar que es arrastrada por el viento y la lleva de un lado para otro. Y podemos llevar años visitando las iglesias cristianas, pero si tu fe está dividida, si tu corazón aún no está 100% en Cristo Jesús, tu sabiduría, tu forma de vivir va a estar de un lado para otro. ¿Y será cosa mía o lo dice el versículo 7? No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Suena fuerte, ¿verdad? ¿Dios es así? Sí, Dios es así. Dios no es un juego, mis hermanos. Dios no es un títere que hace lo que nosotros queremos. Dios no es el genio de la lámpara que me da 3 deseos para que yo pida lo que quiera. Él dice, me pide sabiduría con fe 100% mío, no espere nada. O sea, lo estoy traduciendo, ¿no? El lenguaje aquí, David, 2023. Esas personas que piden con su fe dividida, con su lealtad dividida, que Dios es solo una opción más dentro de muchas opciones para buscar sabiduría, no esperen de nada de Dios. Porque no se le puede pedir a Dios sabiduría si Dios es solamente una alternativa más. ¿Hay alguien de verdad que me esté prestando atención? No puedes esperar la sabiduría de Dios si la estás buscando por otro lado también. Porque la sabiduría de Dios, dice la palabra del Señor, que es la que viene de lo alto. Y las otras sabidurías, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, son diabólicas, animales y terrenales, pero no es la que viene de lo alto. Si quieres la sabiduría de lo alto, tienes que tu fe estar 100% en Cristo Jesús. Y Jesús no ser una alternativa más para ti, sino ser la única razón de tu existir y el único motivo de tu fe. Y si esa es así, entonces pídala. Pídala. Y Dios te va a dar sabiduría. Porque es triste como mucha gente pide sabiduría a Dios y dice, ay, yo le he pedido tanto a Dios sabiduría, pero no me la da. Pues claro, pues estás pidiendo en todo lado lo mismo y Dios está diciendo, bueno, pues entonces escoja las de los demás. Escoja la animal, escoja la diabólica, escoja la terrenal. Pero si quiere la mía, su fe solamente en mí. Sabiduría. Y entonces dice el versículo 8, el hombre, pero no piensen las hermanas que están de fuera del asunto, el hombre en términos de humanidad, hombres y mujeres, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Yo creo que podría decir amén y cerrar ahí. Tengo que explicar eso, hermano, pero lo voy a hacer. Una persona de doble ánimo, una persona que su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, dice la Nueva Traducción Viviente. Una persona que tiene su lealtad con el mundo, pero también quiere ser leal con Dios, es inestable en todo lo que hace, es inconstante. Y eso no solo lo dice Santiago, lo dice el mismo Señor Jesucristo. No le puede servir a dos señores. No puedes ser leal al mundo y leal a Dios al mismo tiempo y esperar que Dios te dé la sabiduría que viene de lo alto. La persona de doble ánimo, la persona inconstante, la persona que tiene su lealtad dividida, su fe dividida, su amor dividida entre el mundo y Dios, va a ser inconstante en todos sus caminos, va a ser inestable en todo lo que hace, porque nunca va a poder satisfacer a Dios y al mundo al mismo tiempo. Por eso muchas veces nos frustramos como cristianos en las iglesias. Porque creemos que Dios no nos está ayudando, que Dios no nos está escuchando, pero lo que pasa es que nosotros no estamos 100% con Dios. Y Dios es soberano, y Dios es todopoderoso, y Él no es un juguete nuestro. Ni la vida cristiana es un juego para yo vivir como yo quiera.
Entonces Jesús tiene que decir, ok, me quieres servir a mí, de mí tienes todo. Pero si me quieres servir a mí, quieres servir al mundo, que el mundo le dé lo que usted pide. Y conmigo venga cuando tenga su lealtad 100% conmigo. Yo se lo estoy parafraseando, pero la Biblia lo dice más duro. La Biblia nos está estableciendo que es con Dios 100%. O si no, somos inconstantes, somos inestables. Nuestro ánimo se siente dividido. Un día quiero a Dios, otro día no lo quiero. Una temporada quiero congregarme y otra temporada no. Si las cosas me marchan, sí. Si tengo problemas, tal vez. Si esto pasa, sí. Pero si esto no. Y entonces me decía un pastor a mí en Colombia, dice, hermano, usted nunca vaya a ser un cristiano torero. Por temporadas, ¿no? Porque si no estás 100% con Dios, tu estabilidad siempre va a estar como una onda del mar, a un lado, para otro. Y que la misericordia de Dios es grande y la gracia de Dios es poderosa, no significa que tu vida esté bien. Ahora el tiempo pasa, mis hermanos. ¿Cuántos años vamos a durar inconstantes e inestables porque no hemos definido nuestra fe? No me conteste a mí la pregunta, contéstesela a usted, a su corazón. ¿Cuánto tiempo vas a estar inconstante e inestable porque no has definido tu fe en Cristo Jesús? Y quieres la sabiduría de Dios, pero no has puesto tu fe solamente en Él. Entonces dice la palabra del Señor, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y pareciera que cambia de tema de una manera brusca, pero póngale cuidado, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. En la persona que sienta, ¿por qué escribía esto Jacobo Santiago a los judíos dispersos? Porque estaban pasando por problemas. Y está diciendo, bueno, si a usted ya le figuró y siente una condición de humildad, de pobreza, de necesidad muy grande, déjese y llénese de alegría y de gozo porque está pidiendo la sabiduría de Dios para vivir en esa condición, y gloríese porque Dios lo ha exaltado y Dios lo seguirá exaltando. Pero entonces también le dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Quiere decir que el rico tampoco, si tiene a Cristo en su corazón, si está buscando la sabiduría de Dios, pues gloríese también en saber que un día va a perder todo eso. Porque ningún rico se va a ir al cielo con sus riquezas terrenales. Pero el rico que es rico aquí en la tierra puede gloriarse y decir, Señor, yo sé que tú me lo has dado y un día se va a perder, pero lo voy a administrar para tu gloria. Dame sabiduría para administrarlo bien. ¿Amén? ¿Sí me entendió? No es malo ser rico, no es malo ser pobre. No es bueno ser pobre, no es bueno ser rico. Es una condición que si usted sabe llevar con la sabiduría de Dios, se va a gloriar en la necesidad y se va a gloriar en la riqueza, sabiendo que nada es suyo. Porque ni el pobre, por pobre que sea, lo poquito que tenga es de él. Aún el más pobre, así tenga solamente unos calzoncillos, son prestados. No se los va a llevar tampoco al cielo. Así que el pobre gloríese en su exaltación y el rico en su humillación, porque al final todo le pertenece a Dios. ¿Dónde dice eso? Pues siga leyendo. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, los ricos juntos con todos sus logros. Pero siempre nosotros decimos los ricos, ay sí pastor, los ricos allá, ellos allá. Usted también es rico. Yo los he visto gastar en restaurantes, mis hermanos. Son ricos. O así gastaba en México, en El Salvador, en Guatemala. Yo así no gastaba en Colombia como he gastado aquí, hermano. Me siento rico. Entonces, la palabra del Señor nos lleva a nosotros a entender que la riqueza es un tema de con quién se compara usted. Hay gente que nosotros decimos, uy, son muy ricos, tienen mucho dinero, y esa persona dice, ay, algún día quisiera ser tan rico como fulano de tal. O sea que esa persona no se considera rico porque está mirando a otros que tienen más.
O sea que lo que nos está diciendo, si usted quiere sabiduría, sepa que pobre o rico, gloríese en el Señor, pida sabiduría, administrela. Y entonces ahí vamos a darnos cuenta cómo volvemos al tema de la sabiduría. Y dice el versículo 12, bienaventurado el varón, y tampoco los varones digan, mire, solo para nosotros, no, se refiere al ser humano. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué esa mezcla de hablar de riqueza y de pobreza y de tentación y de prueba de fe? Porque muchas de nuestras pruebas de fe tienen que ver con nuestra riqueza. Muchas de nuestras pruebas de fe tienen que ver con qué nos aferramos. La mayor parte de la sociedad en el mundo y aún en el mundo cristiano creen que están bien con Dios mientras su economía esté bien. Y apenas su economía no está bien, sienten que Dios los desamparó. Se sienten seguros porque tienen dinero en la cuenta, pero cuando la cuenta está en ceros ya se sienten inseguros. Sienten que pueden conquistar el mundo porque tienen cómo firmar cheques y que no sacan sin fondos. Pero cuando se acaba esa estabilidad, ya no saben en quién creer ni en quién confiar. Pero nosotros confiamos en Cristo Jesús. Y nuestra dependencia está en Él. Y nuestra seguridad está en Él. Por eso muchas de nuestras tentaciones tienen que ver, a veces, para muchos es una tentación que tenga más. Porque entre más tiene, más se aleja de Dios. Y entre más consigue y entre mejor le va, más siente que no necesita de Dios. Por eso la tentación viene de muchas maneras, dependiendo cómo está tu fe y cómo buscas la sabiduría de Dios para saber llevar lo que tienes. Entonces dice, bienaventurado, bendice, Dios bendice a los que soportan las pruebas, las tentaciones, porque cuando hayan superado esas pruebas van a recibir la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quiénes? ¿A quiénes, mis hermanos? Ya vamos a terminar, se los prometo, no me va a pasar de la una. ¿A quiénes? A los que le aman. No estoy llevando puntos de esta predicación, pero si usted los está notando bien, pero cuarto, quinto punto del mensaje, o sexto, el que sea, sabiduría con fe es para los que le aman. Amor de verdad. La mayor prueba de nuestra fe es que sea una fe llena de amor a Dios. No una fe para que a ti se te complazca lo que tú quieras, sino una fe por el amor que yo tengo de hacer la voluntad de Dios. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y a mí me gusta utilizar otras versiones cuando salen palabritas de estas, que a veces para nuestros jóvenes en el español no las captan igual. Y la Nueva Traducción Viviente dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La tentación no viene de Dios, la tentación no viene ni siquiera del mundo, la tentación viene de nuestro propio corazón. Si tu corazón sigue apegado a la riqueza, sigue apegado a fulano de tal, a fulana de tal, sigue apegado a ciertas condiciones de vida, a ciertos hábitos, entonces de tu propio corazón va a salir tu propia tentación. Si tu corazón sigue aferrado al pasado, escúchame, si tu corazón sigue aferrado al pasado, es que yo era, es que yo tenía, es que yo hice, es que como me gustaba esto, es que como me gustaba lo otro, es que tal cosa, y seguimos aferrados a ese viejo mundo, a ese viejo hombre, al hombre de pecado, entonces la tentación va a venir de esa misma forma de tu vivir y de pensar, seguir aferrado al pasado. Así que pide sabiduría. Pídela con fe, amando a Dios y nunca culpando a Dios de tus propias tentaciones. Si somos tentados es porque aún nos falta morir al viejo hombre. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando el pecado, mis hermanos, se comete y se deja crecer, viene una muerte espiritual. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de una muerte espiritual acá en la tierra. Y solo la misericordia de Dios permite. Y aún el mismo Señor dijo: déjelo, para que el enemigo los zarandee, a fin de que no se pierda su alma. Pero aquí está muerto, no sirve para nada. Y solamente la misericordia de Dios a veces. ¿Cuándo? Cuando el pecado se consuma, cuando se deja crecer, lleva a la muerte. Entonces dice el versículo 16: amados hermanos míos, no erréis, no fallen, no se dejen engañar de ustedes mismos, no se inventen cosas para ustedes mismos. Es que a mí me parece que el pastor está hoy equivocado, porque yo creo que eso, yo puedo ir y buscar allí, allá y de todos lados, y Dios al final es el mismo. No se crea ese cuento. No todos los caminos conducen a Dios. Podrán conducir a Roma, pero a Cristo no. Solamente hay un camino para ir al cielo, y se llama el mismo Señor Jesús. No podemos buscar a Dios a nuestro parecer, tenemos que buscarlo a su manera. No es como a nosotros se nos antoje, es como Él dice. Entonces dice: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, no se dejen engañar de ustedes mismos, de su propia naturaleza. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, es un regalo de Dios que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios Padre, quien creó todas las cosas que se ven en el cielo y nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios no cambia. Él de su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas quiere decir para que nosotros seamos una valiosa posesión de Dios. ¿Quieres ser una valiosa posesión de Dios? Ámalo. Ten tu fe 100% en Él y pídele sabiduría. Amén. Entonces concluyo este mensaje, mis hermanos. Sabiduría con fe es que la sabiduría debe pedirse con fe, una fe puesta en Dios Padre, en Dios Hijo nuestro Señor Jesucristo y en Dios Espíritu Santo. No puedes pedir sabiduría poniendo tu fe en algo diferente que lo que acabo de leer. Una fe que no varíe, que no cambie según nuestras circunstancias. Si Dios me contesta, entonces sí pido, sí voy, sí hago, sí oro. No depende de nuestras circunstancias. Y escúchame esto último: una fe constante y probada. La sabiduría que proviene de ese tipo de fe está por encima de la riqueza o de la pobreza. La sabiduría con fe es la que es duradera y se extiende hasta la vida eterna. Amén. Usted decida qué hace con el mensaje de hoy. Es su responsabilidad qué hace con el mensaje de hoy. Pero yo le puedo decir: vale la pena seguir insistiendo. Vale la pena poner el 100% de nuestra fe en Cristo Jesús. Amén.